¿Alguna vez has imaginado ser humillado y horas después ser la única persona capaz de evitar una tragedia? Esta no es solo la historia de un mecánico, es la historia de alguien invisible que tuvo el coraje de cambiarlo todo, con sus propias manos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió dentro de aquel hangar sacudirá todo lo que crees sobre justicia, poder y renacer. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Aquella mañana sofocante en Miami, el cielo parecía derretirse lentamente sobre el concreto del aeropuerto. El sonido de los motores retumbaba en olas, mezclado con el denso olor a queroseno y metal caliente. David Johnson, de 37 años, caminaba con paso firme entre los hangares, con la llave dinamométrica colgada en el bolsillo y el mono azul ya manchado de grasa. Era un día más, pensaba él, y ese un día más se prolongaba casi 20 años. 20 años en los que llegaba antes que todos, salía después que todos, y aún así era visto como si no estuviera allí. Crecido en las entrañas del barrio de Overtown, David aprendió desde pequeño que un error, por mínimo que fuera, le costaría mucho más caro a él que a los demás. Su mundo era el de los engranajes, de los cables ocultos bajo paneles pulidos, de la precisión milimétrica. Un mundo donde la menor desviación podía convertirse en tragedia. Y, aún así, era en el detalle donde él encontraba su refugio. La historia de David no cabía en ningún currículum. Era hijo de Mary Ann Johnson, una mujer que limpiaba oficinas en el centro financiero de Brickell hasta altas horas, mientras su hijo la esperaba en la recepción con una fiambrera de arroz y frijoles envuelta en papel de aluminio. Mary Ann era de esas mujeres que enfrentaban al mundo con la fregona en una mano y la dignidad en la otra. Nunca se quejaba, aunque los huesos pidieran tregua. Fue ella quien decía: hacer bien es obligación, hacerlo con alma es resistencia. Y con esa frase grabada en el pecho, David creció. A los 12 años reparaba bicicletas viejas en el garaje de los vecinos. A los 16 ya desmontaba motores de automóvil con una naturalidad que asustaba hasta a los más veteranos. No cursó estudios universitarios, no porque no quisiera, sino porque la vida exigió más prisa. Y él pagó, con trabajo duro, silencio y perfección. Aquella mañana en concreto, David estaba rematando una revisión de rutina en una aeronave de carga cuando su radio emitió un chasquido abrupto. La voz del supervisor sonó tensa, lo cual por sí solo ya era extraño. Normalmente alzaban la voz solo cuando había confusiones con entregas o fallos en la inspección. Hangar VIP, ahora, lleva tu maletín completo. Fue todo lo que dijo. David limpió sus manos en el mono, se caló la gorra y se dirigió al hangar. El hangar VIP era casi otro mundo. Relucía como un templo blindado para unos pocos. Jets ejecutivos, suelo de resina blanca sin una mancha y un equipo que más parecía el personal de un hotel 5 estrellas que los técnicos habituales. Allí, en el centro de aquel escenario estéril, estaba ella, Victoria Reis, joven, impecablemente vestida, con gafas de sol enormes que no ocultaban el desprecio con que miraba a todos los presentes. Giraba el dedo en círculos, señalando el jet de Race Corporation como quien ordena limpiar el parabrisas de un coche. ¿Quién es este?, preguntó sin siquiera mirar directamente a David. Trae a otro. Este parece mecánico de paradero. David no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque había aprendido que, a veces, el silencio era más poderoso que cualquier argumento. Observó el avión, un Citation Longitude, recién revisado, pero con un ruido extraño proveniente de la compresión de la turbina. Por cómo describían la avería, ya sabía dónde buscar, pero le impidieron acercarse.
Victoria, con la calma afilada de quien nunca ha sido contrariada, ordenó que lo retiraran. No voy a arriesgar mi cuello por un mecánico de carretera. Quiero a alguien acreditado por nosotros. El supervisor no reaccionó. Solo hizo un gesto para que David se alejara, y él se alejó, no por obediencia, sino por respeto a lo que había heredado de su madre. Nunca mendigar espacio donde no hay respeto, pero por dentro sintió arder algo. No era rabia, era una vergüenza caliente, sorda, que quema el pecho cuando te tratan como desechable. Un dolor que él conocía demasiado bien, pero que había aprendido a transformar en precisión, en atención, en preparación, y fue precisamente eso lo que hizo. David no salió del hangar. Caminó hasta el fondo, donde los asistentes dejaban las herramientas de repuesto, y fingió organizar una caja de cables, pero sus ojos no se apartaban del avión. Observó el ligero desequilibrio del tren de aterrizaje, el sonido agudo e intermitente de la turbina derecha, y algo aún más sutil, una vibración casi imperceptible en el fuselaje delantero, visible solo para quien, como él, conocía cada pieza al detalle. Ningún otro técnico parecía notarlo. Estaban más ocupados complaciendo a la heredera de la corporación que escuchando lo que el avión trataba de decir. Porque sí, para David, los aviones hablaban, no con palabras, sino con señales, vibraciones, ruidos, olores. Un buen mecánico escucha con todos los sentidos, y sabía con la certeza de quien predice la lluvia antes de que caiga, que algo iba mal. Muy mal. Miró a su alrededor. Nadie le haría caso. No allí. No en ese hangar donde un nombre vale más que la experiencia. Pero también sabía lo que diría su madre si estuviera viva. No porque te subestimen, debes sabotearte. Los minutos pasaron afilados como cuchillas. Victoria subió al jet con su comitiva. Reía en voz alta, bromeando con algo en el móvil, mientras la puerta se cerraba y el motor cobraba vida. David dudó. Sabía el riesgo de intervenir. Sabía que podían despedirlo, demandarlo, humillarlo aún más. Pero también sabía que, si ese avión despegaba, podría ocurrir un desastre. Sintió el sudor deslizarse por la nuca. Sus manos apretaron el maletín con fuerza y entonces, sin pedir permiso, sin mirar a nadie, corrió. Saltó la valla de seguridad y se adentró en la pista. Gritó, hizo señas, trató de detener al piloto. Al ver que nadie reaccionaba, sacó de su maletín una linterna de emergencia y empezó a emitir flashes en el Código Internacional de Emergencia, un gesto reconocido solo por profesionales con experiencia. El avión frenó, bruscamente, aún rodando. El piloto bajó furioso, pero en segundos todo cambió. Humo empezó a salir del costado de la turbina. Lo que David había previsto con precisión estaba ante todos. No solo tenía razón, había salvado vidas, incluida la de quien lo había despreciado. El silencio que siguió al humo fue casi ensordecedor. Hasta los sonidos habituales del aeropuerto parecieron cesar por un instante, como si el propio entorno intentara entender lo que acababa de pasar. El piloto, un hombre alto, de voz ronca, observaba la turbina con los ojos desorbitados. Llamó a los técnicos, que acudieron con sensores y equipos de medición. David no dijo nada. Se quedó allí, parado, con la respiración todavía agitada y el cuerpo en alerta, como si estuviera listo para correr, pero sin saber si lo aplaudirían o lo arrestarían. Victoria bajó del avión con el semblante confuso, el cabello despeinado y la arrogancia resquebrajada por el susto. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Había rabia, sí, pero también algo nuevo. Un miedo que ella nunca había sentido. El miedo de que su certeza absoluta hubiera sido desmantelada por alguien a quien no creía capaz. Mientras los ingenieros confirmaban la falla crítica en el sistema de presurización, los directivos comenzaron a susurrar entre sí. El supervisor de David,
que antes solo acataba órdenes, ahora parecía inquieto, dividido entre la política de la empresa y la verdad técnica innegable. En pocos minutos se inició una investigación y fotos de la turbina fueron enviadas directamente a la sede central de Race Corporation. David fue alejado de la pista, escoltado por un guardia impasible. No hubo agradecimientos ni disculpas. Solo el peso seco de la burocracia intentando sofocar lo que todos habían visto. De vuelta al vestuario, lavó sus manos como hacía cada día, frotando la grasa con fuerza, como si quisiera borrar la sensación de ser siempre el equivocado, incluso cuando estaba en lo cierto. Se sentó en el banco de madera gastado y recordó a su madre. Ella habría dicho, cuando la verdad asusta, es porque ha tocado lo que duele. Respiró hondo. Algo había cambiado ese día, y aunque nadie lo admitiera, David sabía. La verdad había vencido al silencio. A la mañana siguiente, David pensó que todo volvería a la normalidad, o a lo que siempre había sido. Ser ignorado en los pasillos, evitado en las reuniones técnicas y recordado solo cuando algo salía mal. Llegó temprano, como de costumbre, pero fue sorprendido en la entrada. 2 hombres de traje lo aguardaban con credenciales de la sede de Race Corporation. Dijeron que el señor Robert Race quería hablar con él personalmente. David pensó por instinto que era una trampa, tal vez una forma elegante de despedirlo, pero había algo extraño en el tono de los enviados. Parecían respetuosos. Subieron a un automóvil oscuro y se dirigieron al edificio espejado de la corporación en lo alto de Brickell Avenue. David, que siempre cruzaba aquellas puertas de noche, cuando llevaba comida a su madre, ahora entraba por primera vez, no como el hijo de la limpiadora, sino como un invitado. El vestíbulo era inmenso, revestido de mármol y silencio. Cada paso resonaba como si no perteneciera allí. Robert Race lo recibió en una sala amplia, rodeada de ventanas que enmarcaban el skyline de Miami. Alto, con el cabello blanco perfectamente peinado, traje gris inmaculado, ojos claros que rara vez sonríen. Pero al ver a David, algo en su mirada vaciló. Le pidió que se sentara, ofreció café. Algo impensable para un ejecutivo de ese nivel. Y entonces, tras unos segundos de silencio denso, dijo con voz baja, casi rasposa por el paso del tiempo: ¿Tu madre se llamaba Mary Ann? David, sorprendido, confirmó. Robert entonces contó que muchos años atrás, atrapado en un coche en llamas tras un accidente en una carretera aislada, una mujer negra con uniforme sencillo y manos temblorosas forzó la puerta trasera y lo sacó, salvándole la vida. Aquella mujer era Mary Ann. Le debía la vida y no sabía que tenía un heredero tan valiente. David no supo qué responder. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia de su madre, que él siempre escuchó como algo diminuto, invisible para el mundo, ahora resonaba en la sala del poder. Robert guardó silencio unos minutos, como buscando organizar memorias antiguas que emergían con fuerza repentina. Nunca conocí su nombre. Nunca supe quién era. Solo recuerdo la expresión de sus ojos. Firmeza y miedo al mismo tiempo, como si no pudiera fallar, aunque no supiera si saldría viva de ahí. David escuchaba en silencio, tragando la emoción que amenazaba con brotar. Sintió el pecho arder de una manera extraña, como si estuviera frente a algo que finalmente tenía sentido. Esa valentía que lo impulsaba incluso cuando nadie veía valor en su trabajo tenía un origen más profundo de lo imaginado. No era pura voluntad, era herencia. Robert continuó: Lo que hiciste ayer no fue solo un acto técnico, fue humano, y mucho más de lo que mi hija habría sido capaz de hacer. Al oír eso, David sintió el peso de la frase. No por orgullo, sino por comprender que, en ese instante,
La verdad era reconocida por alguien que representaba todo lo que siempre le había sido negado. Al final de la charla, Robert se levantó despacio, caminó hasta la ventana y dijo algo que cambiaría el rumbo de esa historia. Victoria será apartada de su puesto por tiempo indefinido. Y tú dirigirás un nuevo proyecto, nuestro, un centro de capacitación para jóvenes de áreas marginadas, usando nuestro sector de aviación como base. David se quedó paralizado. ¿Dirigir?, preguntó, como si la palabra fuera más grande que su voz. Robert asintió con firmeza. Tu historia me mostró lo que estamos perdiendo: talento, verdad, propósito. Y es hora de hacer algo más que propaganda institucional. Salió de la reunión con una mezcla de vértigo e incredulidad. Al salir del edificio, sintió el calor de Miami golpearle la cara como nunca antes. Caminó hasta la acera donde años atrás esperaba a su madre al final de su turno. Miró al mismo lugar y sonrió solo. Quizá ella estuviera allí de algún modo, invisible, como siempre fue, pero presente, como nunca dejó de estar. Los días siguientes, David tuvo dificultades para dormir. No era insomnio, sino la mente girando sin parar, como un motor acelerado. El rumor del proyecto corría por los pasillos como un susurro incómodo. Algunos compañeros lo miraban con admiración silenciosa. Otros con esa expresión disimulada de desprecio, como si pensaran, no durará. La verdad era que el hangar VIP nunca fue un lugar para gente como David, y ahora no solo estaba allí, sino que tenía permiso para transformarlo. El primer día del programa llegó solo, ningún cartel, ninguna ceremonia. Solo él, 2 cajas de herramientas, unos papeles arrugados y una llave de acceso provisional. Pasó la mañana reorganizando la sala técnica, separando piezas que iban a desecharse y limpiando los bancos de trabajo. Lo hizo como siempre, con concentración, sin prisa y con un respeto silencioso por cada engranaje. A la semana siguiente llegaron los primeros jóvenes. Eran 5. Todos venían de barrios diferentes de Miami. Algunos desconfiados, otros con ojos hambrientos de aprender. David los recibió como si ya los conociera, sin rodeos, sin discursos. Simplemente abrió el capó de una aeronave desactivada y dijo: «Van a aprender donde nadie quiere enseñar». Comenzaron desmontando piezas básicas, probando herramientas, aprendiendo el lenguaje técnico. Él explicaba todo con sencillez, comparando motores con corazones, fusibles con nervios y válvulas con pulmones. Poco a poco, los jóvenes se soltaron. Uno contó que nunca había entrado a un aeropuerto. Otro confesó que soñaba con pilotar, pero pensaba que eso era cosa de gente de otro planeta. David escuchaba y recordaba a sí mismo a los 17 años, abriendo el primer motor de coche con miedo de romperlo todo. Ahora veía su historia reflejada en cada uno de esos chicos y por primera vez sentía que no solo reparaba máquinas, reconstruía destinos. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar el cambio. La tercera semana del proyecto, David encontró la sala de materiales completamente revuelta, herramientas tiradas por el suelo, computadoras apagadas violentamente y una nota pegada con cinta en la puerta. «El lugar de la escuela está en la favela». David la leyó en silencio. No la mostró a los jóvenes. Simplemente respiró hondo, cogió la escoba y empezó a barrer. Uno de los chicos, Mateo, lo vio y quiso ayudar. «¿Fue alguien de aquí?», preguntó con voz trémula de indignación. David lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «Fue alguien que tiene miedo de perder un trono que nunca mereció». Esa tarde reorganizó todo con aún más cuidado. Limpió cada superficie como su madre hacía en las oficinas, con precisión casi ceremonial, y decidió: si querían destruir el proyecto, tendrían que enfrentarse a su resistencia y a la de todos los que, como él, aprendieron a levantarse después de caer.
Los sabotajes continuaron, pero también los avances. Los jóvenes empezaron a proponer soluciones creativas a problemas mecánicos. Uno rediseñó la unión de un componente usando materiales reciclados y otro descubrió un fallo en un diagrama técnico antiguo de la empresa. Los pequeños logros se convirtieron en murmullo y lo que antes despreciaban ahora incomodaba a los ingenieros veteranos. Paralelamente, Victoria, ya apartada, circulaba por las oficinas con el semblante apagado y los pasos contenidos, como si llevara una carga nueva, desconocida. Un día entró al hangar sin previo aviso. Se detuvo frente a los alumnos y los observó en silencio. Él no la saludó, no por desprecio, sino porque aprendió que la dignidad no exige reverencia. Permaneció unos minutos y antes de irse, solo dijo: «Esto no durará». David respondió sin volverse: «Tienes razón, crecerá». Y regresó al trabajo, ignorando el rencor que exhalaba su perfume caro. La tensión se volvió palpable. Algunos miembros de la alta dirección empezaron a ignorar a David deliberadamente en los pasillos, mientras otros susurraban sobre inversión de papeles y amenaza a la meritocracia. Pero curiosamente ninguno se atrevía a confrontarlo directamente. Era como si supieran en el fondo que él no estaba allí por azar, sino por mérito legítimo, aquel que no cabe en diplomas ni apellidos. Robert, en parte, comenzó a visitar el hangar con mayor frecuencia. No venía con guardaespaldas ni avisos. Llegaba, observaba a los alumnos, intercambiaba unas palabras con David y se iba. Cierta tarde, vio a un grupo de jóvenes desmontando una turbina antigua y se emocionó. «Si mi hija hubiera aprendido la mitad de esto en el MBA que le pagué, estaría a tu lado aprendiendo contigo». David no supo qué decir. Solo sonrió y volvió a su labor, sintiendo el peso de esas palabras como un eco incómodo. Pero fue en la víspera de la inspección anual de la ANAC que todo estalló. El aviso llegó con urgencia. La comisión evaluadora vendría al hangar para evaluar el funcionamiento del programa y había denuncias internas cuestionando la calidad técnica del proyecto. David sabía lo que eso significaba. Alguien dentro intentaba deslegitimar su trabajo, poniendo en riesgo la continuidad de todo. Los jóvenes estaban nerviosos. Uno de ellos, Lucas, pensó en no presentarse. «Si dicen que no vale nada, es porque nunca valió, ¿no?», murmuró. David lo llamó a un lado, le entregó una llave dinamométrica y dijo: «No son ellos quienes deciden nuestro valor, solo ponen a prueba nuestra valentía». Aquella noche, David durmió en el hangar, limpió cada rincón, revisó cada equipo y preparó todo como si fuera la primera vez. No por miedo a la inspección, sino por respeto a la promesa que se hizo. Nunca volver a ser invisible y nunca permitir que otros tampoco lo fueran. La mañana de la inspección amaneció gris, con nubes bajas cubriendo el cielo de Miami como un velo de incertidumbre. Aún así, el hangar parecía respirar otro tipo de energía, una mezcla de nerviosismo y orgullo silencioso. Los jóvenes estaban alineados, uniformes impecables, herramientas organizadas por color y tipo. Cuando llegó la ANAC, acompañada por directivos de Race Corporation, incluida Victoria, el ambiente se congeló por un instante. David los recibió con un saludo firme y directo, como quien sabe que lo que será juzgado es más que un proyecto técnico, es una historia colectiva. La evaluación comenzó rigurosa. Los inspectores hicieron preguntas técnicas, probaron equipos, analizaron informes. Uno pidió ver la documentación de mantenimiento realizada por los alumnos. David entregó carpetas meticulosamente rellenas con anotaciones manuales detalladas que impresionaron incluso al evaluador más escéptico. Fue entonces que uno de los inspectores, mirando una turbina que 3 alumnos montaban, soltó la frase que rompió la tensión. «Estos chicos saben más que muchos ingenieros senior que he conocido». Las miradas se cruzaron.
Algunos directivos se removieron en las sillas plegables improvisadas al fondo del hangar. Victoria se cruzó de brazos como si intentara protegerse de una verdad demasiado incómoda para aceptar. Al final de la inspección, el coordinador de la comisión fue directo. El programa no solo se mantendrá, sino que se recomendará como modelo piloto para otras unidades. La reacción fue inmediata. Los alumnos se miraron. Algunos esbozaron sonrisas incrédulas, otros dejaron escapar lágrimas silenciosas. Y en el centro de todo, David permaneció erguido. No sonrió, no celebró. Solo cerró los ojos por un breve instante, como quien agradece en silencio a alguien que ya partió. La victoria no era solo suya, era de todos los invisibles que, por generaciones, sostuvieron el mundo sin ser vistos. Aquella misma tarde, Robert Reyes convocó una reunión extraordinaria en la sede de Reyes Corporation. No hubo planificación ni invitaciones, solo un comunicado: asistencia obligatoria, sala magna, ahora. La sala se llenó en minutos. Directores, gerentes, inversores, todos presentes, incluida Victoria. Entró la última, manteniendo la postura altiva, pero con la mirada menos segura de lo habitual. Robert esperó a que todos tomaran asiento y sin micrófono habló como hacía mucho no lo hacía. Hoy, nuestra empresa fue puesta a prueba no por un mercado, sino por su propia conciencia. Y fracasamos. Hasta que un hombre que nunca tuvo voz se negó a quedarse en silencio. Miró a David, que permanecía de pie al fondo de la sala, aún con el mono azul del hangar. El contraste entre él y el brillo de los trajes era brutal, y fue adrede. Robert continuó: anuncio cambios. Primero, mi hija Victoria queda destituida de su cargo de directora ejecutiva. Segundo, será asignada como asistenta de coordinación del proyecto educativo liderado por David Johnson. El silencio en la sala se volvió absoluto. Victoria palideció. Algunos cuchichearon. Otros no pudieron disimular su asombro. Pero Robert fue rotundo. Esto no es un castigo, es un nuevo comienzo. Porque el liderazgo no se hereda, se construye. Y mi hija aún tiene mucho que aprender de quien sabe hacerlo con dignidad. En medio del asombro general, David continuó inmóvil. No por frialdad, sino porque había aprendido que la verdadera fuerza no grita. Se mantiene firme. Al finalizar la reunión, mientras todos salían en susurros, Victoria se acercó a David. No pidió disculpas, no buscó excusas. Solo dijo: espero que no me odies. Y él, con la calma de quien distingue entre rencor y justicia, respondió: espero que aprendas. A partir de ese momento, todo cambió. No como un cuento de hadas, sino como el engranaje de un motor viejo que por fin vuelve a girar, con esfuerzo, con ruido, pero con rumbo. Las semanas siguientes fueron de silenciosa reconstrucción, con Victoria ya integrada al proyecto. Aunque con expresión constante de incomodidad, la rutina adquirió otro tono. Al principio se mantenía al margen, observando más que participando. Intentaba dar órdenes, pero los alumnos la ignoraban con cortesía. Quedó claro que su apellido allí no significaba autoridad, sino un recordatorio del sistema que lo rechazaba. David, por su parte, nunca la humilló. No señalaba sus errores en público ni la exponía. Solo le daba tareas, explicaba con paciencia y exigía de ella lo mismo que de los demás. Poco a poco, algo cambió en ella. Empezó a preguntar con humildad, a escuchar en silencio, a equivocarse sin esconderse. Y fue una tarde cualquiera, al desmontar un sistema hidráulico por primera vez, que murmuró casi inaudible: nunca imaginé que sería tan difícil, ni tan importante. David solo asintió, porque sabía que a veces la verdadera transformación no hace ruido. Mientras tanto, el programa ganaba fuerza. La noticia de la inspección aprobada, las palabras de Robert y la reestructuración de la empresa llegaron a los medios,
Reporteros visitaron el hangar. Se hicieron entrevistas con los alumnos. Uno, emocionado, dijo en televisión: «Antes de esto, nunca pensé que podría trabajar en aviación. Ahora sueño con diseñar aeronaves». La repercusión generó un impacto inmediato. Empresas tecnológicas buscaron alianzas. ONGs contactaron a David para replicar el modelo en otros estados, pero él mantuvo los pies en la tierra. Rechazó propuestas aparentemente grandiosas que le habrían quitado el control del proyecto. Sabía lo que hacía. No era fama lo que buscaba, era devolver dignidad a quienes nunca habían tenido la oportunidad de soñar. Siguió llegando temprano, limpiando los bancos, enseñando con paciencia, y cada vez que alguien nuevo llegaba al hangar, David repetía: «Aquí aprendemos a volar, pero empezamos por el suelo». Cierto día, mientras ajustaba el sistema de encendido de una aeronave antigua con uno de los alumnos, David notó un movimiento inusual en el hangar. Dos hombres de traje, acompañados de una mujer con chaqueta y portapapeles, circulaban entre los equipos, observando y tomando notas. Se acercó con calma y le informaron que era una nueva auditoría interna. No para investigar, sino para comprender. La propia Race Corporation quería documentar el modelo del proyecto de David, pues el consejo consideraba replicarlo en otras divisiones de la empresa. La noticia lo tomó por sorpresa. No esperaba ser reproducido, mucho menos institucionalizado, pero al mismo tiempo sintió el peso de la responsabilidad duplicarse. «Si va a crecer, que crezca con raíces», murmuró, como hablándole a su madre. Y en ese momento decidió que no bastaba formar mecánicos. Había que formar multiplicadores, personas que, además de saber reparar turbinas, supieran mantener en pie los valores que construyeron ese espacio. Empezó entonces un nuevo módulo, un ciclo de formación en liderazgo para los alumnos más veteranos. Se turnaban para coordinar tareas, impartir clases básicas a los novatos y hacerse responsables de la organización. Esto no solo aumentó su involucramiento, sino que creó un sentido de pertenencia aún mayor. Los jóvenes se veían como parte de algo vivo y en constante transformación. Victoria, que ahora participaba activamente, fue asignada tutora administrativa, gestionando insumos y cronogramas. Curiosamente, destacó en esa función, por primera vez sin usar su apellido como escudo. Cuando David lo advirtió, comprendió que algunas personas solo encuentran su lugar cuando las apartan de la sombra donde crecieron, y allí, en el hangar que un día le negó hasta el derecho de tocar una turbina, veía nacer una nueva generación, no solo de técnicos, sino de ciudadanos completos. Fue entonces que, en una mañana aparentemente normal, David halló en su banco de trabajo algo inesperado: una caja de madera antigua, atada con una cinta azul descolorida y un billete manuscrito, para cuando el pasado llame al presente con gratitud. Sin entender, abrió la caja. Con cuidado, dentro había una foto en blanco y negro de su madre, Mary Ann, con el uniforme de limpiadora, sonriendo discretamente junto a un joven Robert con el brazo todavía vendado. La única imagen existente del día que ella le salvó la vida. Junto a la foto, un broche dorado con el símbolo de Race Corporation y una carta oficial que lo nombraba, de manera definitiva, director del Centro de Formación Técnica Integrada. David sostuvo la foto con manos temblorosas. Por un instante, percibió el aroma del café que su madre preparaba cada madrugada antes de salir a limpiar oficinas. Aquella mujer, invisible para el mundo, ahora era la razón de ser de ese centro, y de algún modo estaba allí con él. Ese mismo día reunió a todos los alumnos técnicos y colaboradores en el centro del hangar. Instaló un caballete improvisado, colocó la foto de su madre y dijo con voz quebrada pero firme: «Todo esto comenzó con una mujer que nadie veía, pero que un día decidió no pasar de largo ante el peligro.
Entonces contó la historia del rescate. Muchos allí nunca la habían oído. Otros la conocían de forma superficial, pero no con tantos detalles. Se hizo un profundo silencio. Algunos alumnos bajaron la cabeza, emocionados. Victoria lloró en silencio, recostada contra la pared trasera. Fue en ese momento cuando David selló no solo su liderazgo, sino su propósito. El hangar dejó de ser solo un espacio técnico. Se convirtió en un templo de memorias, de futuros rescatados y de una herencia que por fin tenía rostro, historia y voz. Por primera vez, todos comprendieron. El coraje verdadero trasciende generaciones. A partir de aquel día, el nombre de Marianne Johnson empezó a figurar en la placa de la entrada del hangar. Centro Técnico Marianne Johnson, donde el futuro encuentra herramientas. La idea fue de uno de los alumnos y David solo aprobó con los ojos húmedos. El símbolo de la mujer que limpiaba los suelos del poder ahora representaba un espacio que enseñaba a los excluidos a volar. Con ese nuevo hito, algo cambió en el ambiente. Los alumnos comenzaron a caminar con más orgullo, como si formaran parte de algo mayor. Incluso los técnicos veteranos, antes escépticos, empezaron a pedir impartir talleres, proponer mejoras y contribuir. El centro se convirtió en una referencia silenciosa dentro de Race Corporation, sin alardes, sin marketing forzado, pero con resultados palpables. Jóvenes que meses antes nunca habían tocado una herramienta de aviación, hablaban ahora de el torque, compresores y sistemas eléctricos con seguridad y brillo en los ojos. Fue en medio de este nuevo escenario que Victoria pidió por primera vez dirigir un entrenamiento introductorio en solitario. David se sorprendió. Observó desde la distancia sin intervenir. Vio cuando ella equivocó una explicación, pero respiró hondo y rectificó con humildad. También notó cuando un alumno alzó la mano y ella escuchó con atención genuina, algo impensable meses atrás. Al concluir la sesión, se acercó a David con una mezcla de nerviosismo y esperanza en el rostro. Creo que empiezo a entender lo que quisiste enseñarme sin decir nada. Él solo respondió, hay cosas que no se enseñan hablando, se aprenden viviendo. La relación entre ambos dejó de ser un enfrentamiento para convertirse en un aprendizaje mutuo. No se volvieron amigos, ni era el objetivo, pero construyeron un puente silencioso, cimentado en la dura verdad que ambos experimentaron. El poder sin conciencia destruye, y la humildad, con acción, transforma. Con el paso de los meses, el centro recibió visitas frecuentes de escuelas públicas, universidades técnicas e incluso grupos de ejecutivos que querían ver de cerca el milagro. Pero David siempre recordaba, no hay milagros, hay trabajo. Lo que ven aquí es lo que ocurre cuando se entregan herramientas a quienes solo tenían obstáculos. En una de esas visitas, un hombre de traje claro y cabello canoso se acercó y le susurró. Marianne limpió mi oficina durante más de 10 años. Nunca me miró con rencor, ni cuando fingí no verla. Hoy te veo a ti, y es como pedir disculpas tardías. David asintió, más por respeto que por acuerdo. Sabía que muchas heridas no buscan curación, sino reconocimiento, y aquel hangar, más que un taller, había devenido espejo donde muchos veían su propia omisión. Entonces llegó una invitación inesperada. El Comité Nacional de Aviación Técnica quería que David diera una ponencia en su conferencia anual de innovación. El evento reunía a ingenieros renombrados, directores de aerolíneas y representantes del gobierno. David dudó. No era hombre de escenarios. Sus palabras siempre habían sido más eficaces entre grasa y circuitos que ante focos. Pero algo lo impulsó a aceptar. Quizá era la convicción de que su historia no le pertenecía solo a él. La noche anterior a su intervención, durmió poco. Pensaba en su madre, en los autobuses que esperaba con manos agrietadas, en las miradas hostiles
que ella ignoraba con elegancia. Pensaba en Mateo, en Lucas, en Victoria, en cada uno que halló sentido donde antes solo había silencio. Cuando subió al escenario con el mono azul limpio, dijo: «Vengo a hablar de tornillos, pero también a hablar de gente». Y durante 1 hora lo hizo. Unió técnica y humanidad como pocas veces el sector había visto. El vídeo de la ponencia se volvió viral en días. No por la elocuencia, David hablaba sencillo y directo, con la voz de quien vivió cada palabra, sino por la verdad que rebosaba en cada frase. No usó jerga técnica para impresionar, ni vistió como ejecutivo. Habló de cómo un sistema suele ignorar talentos al no reconocerlos fuera de su estándar. Contó sobre su madre el día que lo rechazaron en el hangar, el avión que pudo haber caído si él no hubiera intervenido. Y concluyó: cuando arreglas una máquina, evitas una tragedia. Pero cuando corriges una visión distorsionada del mundo, evitas muchas. Recibió aplausos de pie y ofertas de entrevistas y premios, pero rechazó la mayoría. Prefirió volver al hangar al día siguiente, abrir el capó de un motor con Mateo y enseñar, como siempre, desde la base, con paciencia. En una mañana lluviosa de viernes, casi 1 año después de aquel inicio, David llegó al hangar antes que todos. Quería un momento solo. Caminó hasta la pared trasera, ahora cubierta por un mural de fotos de los alumnos, frases inspiradoras y recuerdos del primer día. Se detuvo frente a la imagen de su madre. Tocó el vidrio del marco y murmuró: «Lo logramos, mamá, a nuestra manera». Entonces no había cámaras, ni auditorios, ni ejecutivos. Solo él, el olor a aceite en el aire y la sensación de que, por fin, el mundo había escuchado la voz que siempre gritó en silencio. Detrás de él, un grupo de alumnos llegaba, riendo, conversando, animados. El engranaje seguía girando. La transformación ya no era el acto heroico de uno solo, sino la repetición diaria de pequeños gestos que se niegan a ceder ante el cinismo. Ese mismo día, una alumna llamada Camila, recién incorporada al programa, se acercó tímida a David mientras él organizaba herramientas. Tenía ojos curiosos pero inseguros, como quien lleva el peso de muchas puertas cerradas. «Señor David, ¿cree que puedo aprender esto? Si nunca he manejado nada parecido». Él sonrió con gentileza, le entregó una llave inglesa y contestó: «No necesitas saberlo todo ahora, solo no renunciar antes de intentarlo». Camila sostuvo la herramienta como si fuera un pasaporte. Y en ese gesto, tan simple y tan repetido, en el tiempo, David reconoció el inicio de otra historia. Así nacen los cambios allí, una pregunta, una oportunidad, una mirada que dice: «Te veo». Y eso, más que cualquier diploma, era el verdadero reconocimiento que ese hangar impartía. Al final de la tarde, mientras el sol se filtraba entre las nubes y el sonido lejano de las turbinas llenaba el aire, David observaba el movimiento dentro del centro. Jóvenes conectados, concentrados, confiados, técnicos compartiendo experiencias con los novatos. Y en un rincón, Victoria anotando datos y discutiendo con un grupo sobre mejoras logísticas. La escena, impensable meses atrás, estaba viva y real. Se apartó un poco, caminó hasta la pista de rodaje y se sentó en un bloque de concreto. Miró el horizonte y pensó que quizá no cambiaría todo el mundo, pero había transformado lo suficiente para honrar cada madrugada de sacrificio de su madre, cada humillación soportada, cada vez que dudaron de él. Y en el fondo, sabía, quien aprende a ver en lo invisible lo que otros ignoran, acaba construyendo lo que nadie creía posible. A finales de ese mes, el centro recibió una mención honorífica en el Senado estatal. David fue invitado a recibir la placa, pero se negó a ir solo. Se presentó con una comitiva de alumnos y técnicos y exigió que la placa fuera entregada a todos. Cuando subieron al escenario, él se mantuvo en un segundo plano, dejando que Camila y Mateo hablaran en su lugar.
Estamos aquí por un hombre que creyó en nosotros antes de que creyéramos en nosotros mismos, dijo Camila con voz emocionada. Fue ovacionada de pie. David, como siempre, solo asintió. Sabía que el verdadero reconocimiento no viene de los aplausos, sino de lo que cada uno haría después de salir de allí. Al ver el brillo en los ojos de sus alumnos, comprendió. El ciclo funcionaba. Él ya no era el único motor de esa maquinaria, y así debía ser. Pocos días después, Robert Reis apareció de sorpresa en el hangar. Parecía más envejecido, pero con mirada tranquila. Lo llamó a conversar junto a la turbina que casi provocó el desastre meses antes. Has cambiado esta empresa más que cualquier adquisición o reestructuración que haya impulsado, dijo con sinceridad escasa. Lamento el tiempo que me llevó a entender que el verdadero poder no es controlar, sino servir. Extendió la mano a David y por primera vez lo estrechó como a un igual, no como a un subordinado. Ese apretón selló un ciclo. La deuda silenciosa que comenzó con Marianne y terminó con la transformación de toda una institución. David no respondió con palabras, solo lo miró y asintió, reconociendo que a veces hasta la cima debe aprender de la base. Esa noche, David llegó a casa más tarde de lo habitual, no por exceso de tareas, sino porque permaneció en el hangar en silencio, caminando entre los bancos de trabajo vacíos, tocando las herramientas como si releyera cada memoria grabada allí. Recordó a su madre esperando el autobús con los pies hinchados, las veces que fingió no oír insultos para conservar el empleo, las miradas escépticas que enfrentó siempre que mostraba su competencia. Todo aquello parecía ahora lejano. No porque dejara de doler, sino porque había adquirido un nuevo significado. Comprendió con claridad profunda que superar no es borrar las heridas, sino darles un sentido renovado, y que su misión no era solo formar técnicos, sino ayudar a cada persona que entrara en ese lugar a entender que su historia también podía valer oro, aunque el mundo la tratara como chatarra. Antes de dormir, abrió el cajón de su mesita y sacó uno de los pocos tesoros que guardaba con cariño. Un pañuelo blanco con borde azul, cosido a mano, que su madre llevaba en el bolsillo del uniforme. Pasó los dedos por la tela envejecida y sonrió. Dejó el pañuelo sobre la mesa como recordatorio de dónde venía y para quién hacía todo aquello. Al acostarse, sintió algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al mañana. No había miedo a perder, a ser olvidado o silenciado. El hangar, el cambio, el reconocimiento, todo eso era real. Pero lo que realmente lo colmaba era saber que, en un mundo diseñado para excluir, había vencido sin tener que transformarse. Venció siendo quien siempre fue, un hombre común, con manos sucias de grasa y el alma limpia de vanidad. Y eso, para él, fue la mayor victoria. Meses después, en una ceremonia discreta en el propio hangar, David inauguró un nuevo espacio anexo, una sala de estudios con computadoras donadas, libros, técnicos y murales inspiradores con fotos de los alumnos y frases que marcaron el camino. En la pared principal, en letras firmes, nadie nace pequeño cuando aprende a pensar en grande. El espacio fue bautizado como Sala Marianne. Ese día, David no pronunció discurso alguno, solo observó. Los jóvenes reían, exploraban el lugar y se tomaban fotos junto a la placa. Camila sostenía un manual de motores como si fuera un trofeo. Mateo mostraba a las visitas el sistema de reciclaje que ayudó a diseñar. Y David, en un rincón con mirada serena, comprendió que había algo más fuerte que el reconocimiento externo, el orgullo interno, silencioso, de quien sabe que plantó donde otros veían solo tierra reseca, y logró hacer florecer. Y así,
El hombre que un día fue detenido por el color de su piel y su mono sucio se convirtió en símbolo de un nuevo modelo de poder. Aquel que brota de la verdad, la persistencia y el valor de perseverar cuando todo invita a rendirse. David Johnson nunca se volvió una celebridad ni escribió un bestseller. Continuó llegando temprano, limpiando sus propias herramientas y enseñando con la misma calma de siempre. Pero ahora, cada paso suyo resonaba en la vida de cientos de jóvenes que, gracias a él, se atrevieron a soñar. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y con firmeza, generosidad y silencio construyó justamente eso, no para él, sino para todos los que lo precedieron y para los que aún vendrán. Porque algunas victorias no se miden en aplausos, sino en cuántas puertas permanecen abiertas después de pasar por ellas.